Bienvenidos amigos a Pivot Parkour Podcast. Ya en este formato a distancia tenemos a un invitado que queríamos traer hace tiempo, Matías Contreras, alias Topo. Para la gente que no lo conoce, kinesiólogo, practicante de taekwondo, practicante de parkour, experto. No sé si la palabra experto, él no va a se auto identificar con lo que sea, pero sabe mucho de lesiones, va en la vanguardia sobre ciencias del dolor, eh, y viene aquí a respondernos dudas, a educar a la comunidad, a expandir el conocimiento, a abrir nuestras mentes y romper viejas creencias que tenemos sobre la lesión, el dolor y todo lo que nos aqueja y nuestras peores pesadillas como traseur, parkouristas, aficionados, profesionales. Así es que eso, bienvenido Matías. Muchas Y gracias. excelente. Presento al resto del equipo: a Ignacio Herrera, Bastián Chamorro, a Jesús Paredes, Hola a todos. a Diego Raceda, quien les habla. Está ausente Luis Ramírez, no pudo estar en esta ocasión, ¿ya? Pero como saben, esta es una genuina proyecto de traerles información de calidad en español, básicamente, ¿ya? Para que haya tema de conversación en la comunidad de parkour y que no sean solo tutoriales sobre cómo hacer giro y movimiento, y tratar de expandir el conocimiento en este idioma que lamentablemente no hablamos tanto, ¿ya? A diferencia de quizás la información que uno encuentra en inglés, donde está mucho más desarrollado. Así que eso, amigos. Yo sé que... que hable el invitado primero. Dale. Hola a todos. Muchas gracias por la presentación. Lo de experto está de más. En realidad no soy experto, pero sí estudio mucho y con el equipo del cual formo parte, que es Find the Code, hacemos divulgación científica hace ya 2 años y medio. Vamos para los 3 años. Así que la idea en realidad es como democratizar el conocimiento y estas instancias nos permiten eso, como bajar como toda la información científica con nombres técnicos y rimbombantes y dejarlo con palabras simples, cosa de que las personas que no se dedican al área científica propiamente tal puedan entenderlo y puedan aplicarlo también. Y en eso hay mucho que aportar desde las ciencias del deporte, las neurociencias del dolor, la rehabilitación, que es lo que yo me dedico y me formo, rehabilitación musculoesquelética principalmente, y también como entrenador de gente que practica parkour y gente que practica taekwondo. Eso. Bueno. Bueno, Buenísimo. ah, pues viejo, es un honor tenerte aquí. Exactamente. Nosotros, bueno, yo he tenido dos veces tu charla presencial, una cuando la hicimos con Pivot. Ahí sirvió muchísimo para los muchachos resolver sus dudas, para mí también, respecto a todo lo que... a todo este tema tan complejo, ¿ah? Muy complejo. El ser humano es una criatura muy especial. Y bueno, y la tuve también con The Human Lab, así es que para mí, entre más me repito este plato, más rico es. Así que Muy bien, espero muy que bien. sea lo mismo para mis compañeros, para las personas Sí, que escuchen este podcast, ¿ya? Yo sé que es un tema donde hay mucha mala información, ¿ya? sí. Tanto a nivel de profesionales como de gente que practica nomás. Así que eso. Yo sé que Bastián quiere tomar la palabra con sus inquietudes y sus preguntas. Ya. Bueno, yo tenía un par de preguntas, pero quiero partir con una que a mí me tocó de cerca, ya que es cómo enfrentar un diagnóstico desfavorable. Ok. Bueno, es que en realidad eso parte de, parte de partida. Eh,
de la comunicación que genera el profesional de la salud con la persona que acude a la espera en realidad de un diagnóstico que le permita tener algún grado de certeza de lo que está ocurriendo en su cuerpo. Generalmente la gente acude no tan solo por dolor, sino por la discapacidad asociada al dolor. Pues, por ejemplo, a todos les puede doler la guata y van a trabajar igual, porque es solo un dolor de guata. El problema es cuando el dolor de guata interrumpe las cosas que uno quiere hacer durante el día. Es decir, no es tan solo el dolor de guata, sino cuando el dolor ya se vuelve insoportable y nos coarta en nuestra forma de vivir. Entonces genera una discapacidad asociada. Y es cuando ya no podemos realizar alguna actividad, efectivamente la gente acude al servicio de salud o al profesional de la salud más cercano. ¿Qué pasa ahí? Exacto. En ese proceso de acudir al profesional de la salud, muchas personas, y hablo principalmente de médicos, porque básicamente ellos son los primeras consultas, exactamente, no comunican muy bien lo que encuentran como hallazgos clínicos, por así decirlo. Entonces, bueno, de partida hay un desconocimiento tremendo de los mismos profesionales de la salud con la evidencia más actualizada, básicamente porque están muy ocupados trabajando. Entonces, no hay nadie con 44 horas de trabajo va a querer llegar a la casa a estudiar. Generalmente la gente llega a descansar, porque más encima el traslado también consume tiempo. Entonces la gente no dispone mucho tiempo extra durante el día para poder actualizarse en esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una persona que acude por una discapacidad o un dolor. Tenemos a un profesional que no siempre va a estar bien actualizado en algunas temáticas. Y el proceso de comunicación que se genera entre esos dos individuos es lo que en realidad no se lleva de la mejor forma, porque como uno está desactualizado, va a empezar a decir cosas que en realidad quizás ya están obsoletas o incluso pueden ser negativas para el pronóstico de la persona que acude por un diagnóstico. Entonces, ese diagnóstico puede ser perfectamente favorable porque hay muchas condiciones que tienen una historia natural en donde la remisión de la enfermedad se da en una X cantidad de tiempo. Por ejemplo, el resfrío, independiente de lo que tú tomes para que el resfrío se te quite antes, el resfrío no se te va a quitar. Pues lo que tú puedes hacer es una modulación de los síntomas asociados al resfrío. Pero el resfrío tiene su duración normal. Lo mismo pasa con el dolor lumbar, por ejemplo. Entonces, son todas estas condiciones que tienen una historia natural en donde la enfermedad, entre comillas, remite espontáneamente, es decir, la gente se recupera sola, porque el cuerpo se recupera solo, eso no lo comunica el profesional de la salud. De partida porque tiene poco tiempo, puede que el profesional también esté desactualizado y puede dar información confundente o errónea. Entonces, ahí el diagnóstico en realidad ya no es solo el diagnóstico en sí mismo, sino que puede etiquetar de manera negativa a un individuo. Entonces, ahí surgen estas personas que dicen, no, yo tengo una hernia, no me puedo mover nunca más. Sí. Me dijeron que no me moviera. Entonces, la gente como que encarna ese diagnóstico médico y lo hace parte de su identidad. Y esa identidad, en realidad, y ese diagnóstico médico, en realidad, lo que hace es generar como una aversión a ciertas actividades por sobre otras. Entonces, ese diagnóstico ya no es solo una palabra ni una condición médica, sino que también está coartando la forma en que la persona lleva su diario vivir. Entonces, ahí retomo la pregunta nuevamente, y es básicamente, el profesional de la salud tiene el deber de comunicar de manera lo más positiva posible, por así decirlo, los hallazgos clínicos.
Claro, tiene que ser capaz de entregar información no tan solo negativa, sino también positiva, es decir, entregar el panorama completo. Tampoco la idea es cegar al individuo y decirle, no, si esto se te va a quitar solo, porque puede claro, ser que no. exacto. Y uno tiene que ser bastante sensato en cómo uno entrega la información. Eso no sé si responde a tu pregunta. Sí, yo considero que sí le responde. ¿Cachai? Me pasó en lo personal que acudí al médico por una molestia en la rodilla principalmente y terminó diciéndome que no podía seguir entrenando nunca más. ¿Cachai? Entonces, Exactamente. conozco un montón de gente que se ha enfrentado a la misma situación y también me gustaría ver así como consejos de qué pueden hacer, ver otra consulta, seguir preguntando, visitar otro especialista en el área. Esto es complicado. De partida porque el recomendar a alguien, generalmente la gente recomienda a las personas no por su competencia profesional, Sí, po, sino porque hay una calidad de amistad de por medio. Uno no necesariamente por recomendar el amigo va a ser bueno y competente en lo que le compete a su profesión, ¿cachai? sí, Entonces es como un arma de doble filo por ese lado, y por otro lado, el saltar entre tantos profesionales también implica gastar dinero, sí, dinero po, que la gente no tiene, ¿cachai? Porque las consultas médicas son caras, más encima toman tiempo porque no siempre tienen hora para el día y la hora que uno quiere o le acomoda. exacto. Entonces hay que contemplar también variables psicosociales ahí, eh, el, el dinero a utilizar, el tipo de tramo de salud que uno tenga, Claro, se eh, vuelve bastante a qué complicado. profesionales va a visitar, la competencia de esos profesionales, porque yo te podría decir perfectamente, no, pero anda a otro traumatólogo, pero nada me asegura a mí que ese otro traumatólogo efectivamente esté como actualizado en algunas cosas Claro, y puede decir como, o puede estar perfectamente actualizado en todo lo que es traumatología, pero en cómo comunicar esa información también depende mucho, porque quizás él sepa todo, pero si te comenta todo lo malo, probablemente vas a sí, tener po, la misma conclusión de, chuta, parece que tampoco tengo que hacer parkour nunca más. Entonces, y de hecho tú sigues entrenando, entonces hay una como discordancia entre lo que te dice el profesional de la salud sí, y lo que tú mismo estás vivenciando como el paciente que fuiste, pero que claro. te rehabilitaste solo básicamente a punta de entrenamiento. Exactamente, claro. Yo lo que pasó ahí fue hace como unos 4 o 5 años atrás. Fue entrenar un poco más suave, bajar las cargas, pero siempre seguir moviéndome. ¿Cachai? Siempre tratando de ser lo más consciente posible con mi cuerpo, con mi movimiento. Si algo me dolía, trataba de buscar la forma de hacerlo un poco más suave o que no doliera o que estuviera en un dolor que fuera aceptable. ¿Cachai? Pero y así después el dolor desapareció. Perfecto, súper bien. Entonces, por ese lado, en realidad, al menos como recomendación, es que, bueno, el dolor en realidad no es sinónimo de daño. Y mientras más crónico, mientras más dure el dolor, en realidad, la relación con el posible daño que pudiese haber en una primera instancia, esa relación entre daño y dolor se va cada vez disminuyendo, se va cada vez disociando más. Ya. Que obviamente si te guinza el pie, te va a doler porque hay una cantidad importante de hormonas, de neurotransmisores que se encargan en realidad de que no pises con el pie, de avisarte de que no pises con el pie, generan una inflamación, se hincha, etcétera. Al final el cuerpo lo que hace es recuperarse a sí mismo. Se está Claro. generando ese proceso de cicatrización normal, que depende del tejido cuánto dure. Pero, ¿qué pasa si el tejido ya reparó y el dolor persiste? Y ahí es cuando uno se pregunta, chuta, ¿y por qué todavía me duele? Sí, po, Si ya se me pasó la hinchazón, ya no tengo morado, etcétera. Entonces, en realidad, en esos casos, y bueno, en el dolor agudo también, lo importante es, como tú bien dijiste, regular las cargas. bien. Ese es Bueno, como el factor primordial y el resto vendría siendo
lo que tú también nombraste y que yo te lo aplaudo, porque en realidad tú lo aprendiste haciendo, que es como afrontar el dolor, pues no es Sí, po, como no rechazarlo, es evitarlo no es totalmente, evitarlo completamente, sino que hay que irse exponiendo a eso de a poquito. gradualmente, exactamente. Exactamente. Sí, Mati, bueno. ¿Sí? eh, te aprovecho de preguntar también ya quizás de forma más general y para que la gente vaya entendiendo cómo se va relacionando lo que acabáis de mencionar. En palabras simples, ¿qué podríamos decirle al común, al practicante común y a la población general en realidad, la gente que nos está escuchando, de qué es el dolor? Bueno, el dolor es complejo definirlo. Claro. Lo podría definir como lo describe la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, pero en realidad como que no se entiende muy bien. Entonces yo lo simplificaría como una experiencia desagradable que se nutre de componentes biológicos, psicológicos y sociales. Eh, es contexto dependiente Bien. y, eh, y eso básicamente. Claro, entonces y te que lo no preguntaba porque, necesariamente, y que no necesariamente es sinónimo de daño en el tejido. ok, ya, El buenísimo. dolor en realidad, el dolor en realidad en palabras simples, y así es como mucha gente suele enseñárselo a sus usuarios, es como una alarma. Y la alarma lo que te avisa en realidad es de una posible amenaza, pero no te habla de daño. Claro, ¿Okay? Porque claro. puede que la alarma esté seteada en la casa y tú abres la puerta y la alarma suena, pero no significa que te echaron la puerta abajo. ¿Se entiende? Claro, Sí, sí, se buena, entiende. se Sí, entiende muy bien. bueno. Justamente te preguntaba por esto, porque creo que en la mayoría de las personas está un poco insertado profundamente esta relación entre dolor y daño. Mm. Y quizás ahora está saliendo un poco a flote, me imagino que, bueno, tú lo ves constantemente, este entendimiento de que el dolor es en realidad, claro, una experiencia, como tú dijiste, que es multifactorial, que se nutre de un montón de contextos, ¿cierto? O sea, si probablemente Sí, te lesiona y te pilla en un mal estado psicológico, por ejemplo, quizás va a tener otras Más dolor. consecuencias con el tema del dolor. Y creo que es importante aclararlo. de hecho muchas veces hay episodios de aparición de dolor espontáneo, precisamente porque la gente o anda muy estresada o anda o duerme muy mal durante días consecutivos y y es interesante porque, por ejemplo, cuando a uno le pregunta a las personas frente a qué eventos a ti te duele la cabeza, ahí las personas generalmente atribuyen los dolores de cabeza frente a episodios de estrés constante o a mal dormir, por ejemplo, o a andar deshidratado también. Pero cuando uno pregunta por qué te duele la espalda, suelen asociar el dolor de espalda a una estructura en particular. Entonces, con algunos dolores, la gente lo entiende como de una manera un poco más sistémica, que vendría siendo los dolores de cabeza, porque nadie piensa que por tener dolor de cabeza le está dando un accidente vascular. Claro. No lo asocian a un daño en el tejido propiamente tal. Pero sin embargo, cuando aparecen dolores en otras zonas del cuerpo, efectivamente hay una relación que hacen casi de manera natural, en donde la gente piensa, ah, entonces me rompí el tendón, ah, me duele la espalda porque me salió una hernia. Y así empiezan a generar como eventos causales y suelen asociar los dolores de otras partes del cuerpo con alguna estructura en particular. Y no necesariamente es así. Se entiende. Buenísimo. Bueno, Sí. bueno. Ah, ¿alguien va a tomar la palabra? Oye, ¿Continúo? sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Es súper. Yo me pongo en el caso de alguien. Bueno, como decía el Bastián, así como en la pesadilla. Va y te da la rodilla, no sé. Ahí estaba saltando intermitente. Ya, te decidí ir al médico, te conseguir las lucas, ir a la espera en el consultorio, qué sé yo. Y te dan esa noticia después de esos exámenes quizás que uno se hace, sea los que uno se haga. Y te dice, no cagaste, no puedes entrar más.
¿Qué hacer ahí, weón? ¿Cachai? Cambiar de profesión. Es que en realidad de partida, para la mayoría de los dolores que puedan aparecer de manera espontánea, que no estén asociados a algún trauma específico, Claro. no se recomienda ni resonancia, ni radiografía, ni ultrasonido, ni nada por el estilo. Sin embargo, la mayoría de los médicos en realidad lo que hacen, como tienen, de hecho los mismos profesionales tienen este sesgo de causalidad, pues en donde cuando aparece un dolor al tiro igual lo relacionan a alguna estructura en particular, Mm, dicen, entonces tómate una radiografía, porque y ahí en realidad es el mismo profesional el que va condicionando el pensamiento del paciente en este caso, porque si el médico por un dolor de espalda pide una radiografía o una resonancia, es porque algo tiene que haber. Entonces, los mismos profesionales en realidad muchas veces condicionamos las respuestas de los usuarios de manera negativa, a través del lenguaje y de los exámenes que se van pidiendo. Entonces, en realidad en esos casos, con esos profesionales, la mayoría de esos casos son muy prevalentes y en realidad lo ideal sería tomar una segunda opción. El problema, reitero, es como las lucas, el tiempo, la disposición, cómo saber si es un profesional que me vaya a decir lo mismo u otra cosa. Cuando hay dolores que aparecen frente a traumas bien particulares y específicos, de hecho también hay algunos screening que se utilizan para... Los screenings son como evaluaciones para descartar cosas graves, que son básicamente de resorte quirúrgico o médico. Entonces, descartando las cosas graves, que vendrían siendo estas banderas rojas, así se les dice desde la literatura y desde los profesionales de la salud, descartando estas cosas graves, nos queda lo no grave. Y lo no grave es tratable con ejercicio y educación y mantenerse activo. Esa es la primera línea de tratamiento para todas las patologías y condiciones musculoesqueléticas no graves. Entonces, si no tenemos fractura, moderemos la carga y hagamos ejercicio. Y ojalá que algún profesional me vaya guiando, porque esa es la idea del profesional en realidad. Exacto. Sí. Oye, Justamente, dale dale. nomás, Jesús. Bueno, quería un tema que me parece súper interesante ya relacionado con lo que hemos hablado, es justamente, bueno, son dos aristas. El tema de como la actitud con la recuperación, ¿ya? Súper. Y los hábitos y la recuperación, sobre todo llevado, creo que a la población que encontramos un poco, ya volviendo a lo que nos convoca, que es el parkour, ¿cierto? Que tiene una población que en su mayoría es joven, ya muchos no tienen más de 20 años, y también, pero a pesar de eso, también hay otra parte de la población donde estamos todos nosotros, que ya está Los con algunos viejitos. años más encima. Entonces quería conversar de esto también, como te digo, de actitud y hábitos en torno a la recuperación y de las poblaciones que vemos regularmente en la práctica de nuestra disciplina. Claro. Ya. Bueno, en realidad en lo que es recuperación y hábitos, bueno, todos los hábitos de estilo de vida saludable en realidad, aunque suene súper cliché y común, Cliché. son los que en definitiva van a tributar a que la recuperación sea más pronta. Por otro lado, como la disposición de la persona afectada también dice mucho es como un pronóstico también, y dice mucho del cómo esa persona lo va a ir llevando en el transcurso del proceso de rehabilitación. Generalmente las personas con rasgos de optimismo, con personas que son capaces de autogestionarse, es decir, que uno no tenga que estarles cateteando y que, por ejemplo, si uno les manda tarea para la casa con ejercicio,
efectivamente lo hagan, es decir, que sean autónomos en el manejo de su condición, generalmente tienen mejores resultados y la recuperación es más pronta, como que tienen menos complicaciones en su proceso de rehabilitación. Y dentro de ese proceso de rehabilitación también es normal que puedan haber rebrotes de dolor, por así decirlo, porque como el dolor se nutre de tantos factores biológicos, psicológicos y sociales, yo puedo ir, pero viento en popa, con mi rehabilitación, por ejemplo, pero justo me ponen 6 certámenes en una semana y duermo 3 horas diarias. Obviamente, ahí efectivamente, si duermo poco, si descanso poco, mi organismo va a estar mucho más sensible a los estímulos y por lo tanto probablemente la zona que me dolía pueda estar un poco más sensible también. Entonces, hay factores ambientales que muchas veces en los procesos de rehabilitación no se contemplan y que en definitiva también van a influir en el proceso de rehabilitación como tal. Mm. Buenísimo. Y bueno, pues la población que nos convoca en realidad, que a quienes les enseñamos o con quienes compartimos, generalmente es población joven, población que está en educación media, población de educación básica o universitarios principalmente. Y bueno, ahí la carga académica también dice mucho, cómo las personas llevan esa carga académica, cuáles son sus estilos de vida, sus hábitos de sueño, cómo modulan sus niveles de estrés. Eso va a influir directamente en su proceso de rehabilitación. Oye, y Mati, ¿y la alimentación también o no? La alimentación también pues, es parte de los estilos de vida saludables. Obviamente, si uno se alimenta mal, el cuerpo va a generar de a poquito esto que se denomina inflamación crónica de bajo grado. Por ejemplo, a través del consumo de muchos alimentos ultraprocesados. Entonces, por la falta de algunos, ¿cómo se llama esto? La falta de algunas vitaminas, algunos minerales. Entonces, de cierta forma, el organismo también no va a estar con su mejor disposición para generar un proceso de recuperación. Mm. La Ya. hidratación también es importante. Entonces, por ahí tratar de cuidarse por todos los lados nomás, pues. La idea es como que no sea solo por lo que dure el proceso de rehabilitación, sino que ojalá las personas mantuvieran estos hábitos de estilo de vida saludable durante el transcurso de la vida. Claro. O sea, es como la idea, ¿no? O sea, si Para Sí, está po. entrando llegar al como ser y una... durar, pues. Exacto, sí. Es parte del ser y durar y es parte también de lo que busca promover el parkour en realidad. Exactamente. Exacto. ¿Y alguien más quiere aportar algo? No, yo creo que lo Más. dejo, pero clarito. Clarito, clareto. Y yo, lo que, bueno, siguiendo este hilo, por ejemplo, ¿qué ¿Ya? podría decirle entonces, o lo que has visto tú en tu experiencia, y sobre todo quizás como en torno también a las lesiones más típicas que vemos en el parkour, que son como más, no sé, los 15, ¿cierto? De repente si algo más fuerte puede haber una luxación o una fractura, pero yo creo que con lo que más, generalmente lo que más vemos en la práctica, bueno, son 15 y son golpes directamente. Exactamente. Y muchas veces, yo diría la mayoría de los practicantes, que sobre todo son población joven, a veces no van al médico, ¿cierto? Tal como dijiste, hay que entender que hay un factor psicosocial también detrás, porque no tienen los medios o porque están preocupados de otras cosas también. Entonces, ¿cuáles podrían ser mitos y errores en torno, por ejemplo, al cómo se abordan estas lesiones por las que muchas veces uno no va al médico? Y le da descanso, o algunos se quedan sin hacer nada, otros tratan de entrenar igual, y esperando que se pase sola de cierta forma. Ya. Eh, a ver. En realidad, chuta, se me fue la idea. Repíteme la pregunta. Sí, que igual es muy largo, La pero en alargaste, torno a la las alargaste. lesiones más comunes, mitos y errores.
en Ya, ok. abordar y tratar estas lesiones. Ya, ok. Bueno, dentro de la... súper volado. Y no estoy volado porque no fumo. Quiero decir, Sí, para que no se malinterprete. Eh, no, pero dentro de las lesiones más comunes, en realidad, bueno, generalmente son por impacto. Son traumas directos. Generalmente, por ejemplo, por meter mal el rol, se hacen esguinces de hombro. eh, o ese mismo rol mal hecho también genera el impacto en la cadera, que deja ahí un dolor lumbar remanente. Eh, por el exceso de impacto también, generalmente lo que avisan son las rodillas o la espalda. Eh, y ahí las condiciones son diferentes, porque por ejemplo cuando es rodilla por exceso de impacto, ahí lo que avisa es el tendón. El tendón ahí hay que modular la carga, Claro. porque la transferencia del impacto es mucho. Eh, por ahí en realidad se recomienda hacer un poquito más de trabajo de fuerza en extremidad inferior para poder amortiguar mejor los impactos, absorber mejor la energía, por el lado del rol, mejorar la técnica, cosas como esas. Generalmente las lesiones de parkour son por impacto. Las recepciones mal hechas también, generalmente cuando uno las pincha muy al borde, se Claro. genera un pinzamiento a nivel de tobillo, que es igual duele y duele harto. clásico. Pero en realidad, como todo trauma directo, en realidad, que no sea fractura, obviamente va a generar un aumento del volumen, va a haber hinchazón, va a haber hematoma, algunos se parten la canilla incluso, Sí. y no es diferente a cualquier otro golpe en realidad. Ahí en realidad lo esperable es darle el tiempo a que el cuerpo se recupere solo, genere su proceso de cicatrización normal, evitar tomar antiinflamatorios en realidad porque lo que hacen es retrasar el proceso de cicatrización normal de los tejidos y, y en realidad hay que trabajar con carga, mantenerse activo dentro de los parámetros que uno, o sea, que el propio cuerpo lo permita y, y después empezar a retomar de a poquito la actividad, pues. Si es que el trauma no fue tan grande, retomar con ejercicio progresivo de inmediato. O sea, no después del golpe, sino que eh, al día siguiente, por ejemplo. Y ahí de a poquito, en realidad, la mejor forma es que uno mismo se vaya conociendo, pues, para qué movimientos duele más, si es cuando avanzo hacia adelante, si es cuando llevo la rodilla hacia el medio, la rodilla hacia afuera. Entonces la idea igual, o la invitación, es a conocer igual el propio cuerpo. Ah, Frente a una lesión, ver cuáles son los movimientos que están más sensibles, cuál es, cuál es el punto que pueda doler, cuáles son los movimientos que me permiten modificar la sensación, porque igual a veces se puede sensibilizar mucho algún gesto técnico, entonces lo ideal es generar como una modificación del gesto técnico de manera transitoria, pues, cosa de claro. que se pueda disminuir la sensibilidad de la zona afectada y como bypassear un poquito este dolor y de esa manera vamos a poder seguirle manteniendo la carga al, a la persona que está entrenando. Claro, o sea, Sí. que la recuperación de cierta forma, bajo estas condiciones, obviamente, que no son como ante diagnósticos quizás tan graves, que mantenerse activo de forma consciente. Sí. Claro, entrenar de forma Exactamente. más reflexiva, yo creo que Claro. como Sí, el punto. completamente. Oye, Completamente. Mati, antes de pasar a otro tema igual, ¿qué hay en torno al clásico hielo? Y que tanta gente que se dobla el pie y Claro, llegar a hielo al ponerle tiro. hielo ahí. El calor. La compresión. Claro, las compresas, así como hielo, frío, calor, todo este tipo de cosas que están tan como interiorizadas en la mayoría de las personas. Sí. Ya. Buena pregunta. Eh, en realidad, actualmente se está proponiendo algo que se llama Peace and Love, que es como las siglas en inglés para el manejo de lesiones de tejido blando. Paz y Lo que amor. antes era lo que antes era el RICE, por El RICE, ejemplo, sí, po.
o el POLIS. Ahora en realidad lo que se propone es el Peace and Love, que es básicamente paz y amor, pero en inglés. Exacto. La P es de protección, la E es de elevación, la A es de evitar tomar antiinflamatorios porque retrasa el proceso de cicatrización normal de los tejidos, poner alguna compresión para evitar el exceso de hinchazón, educar, y ahí ya tenemos peace. Y después viene love, que vendría siendo la L de load, que es carga, básicamente ejercitarse de manera progresiva. La O de love es optimismo. Nice. Buenísimo. Sí, pues es Súper básicamente importante. condicionar el comportamiento en realidad para una recuperación óptima y que esa recuperación sea bajo una confianza también. La B de love es vascularización, y que es básicamente evitar como actividades que, que puedan como aumentar de cierta forma el dolor durante el ejercicio. Ya, Mm. ok. Claro, si me estoy recuperando no voy a volver a tirar una press de 12 pasos. Y la vascularización en realidad hace alusión también a que aumente como la irrigación en el tejido que está afectado, porque así genera como este proceso de cicatrización de manera más, como una ayudita, por así decirlo, y llega más químico a hacer todo el proceso de cicatrización. Y la E de love es ejercicio. Buenísimo. Nice. Entonces, de hecho, si ustedes ponen peace and love, soft tissue injuries o lesiones de tejido blando, peace and love, y les va a salir en Google como el acrónimo que les va a permitir como entender cómo trabajar en estas lesiones de tejido blando. Y con respecto, me di la media vuelta, y con respecto a, pero es que es súper bueno y es súper como simple en realidad recordarlo. Y con respecto al frío o calor, en realidad se ha demostrado que en realidad da lo mismo ponerse frío o calor. Lo que importa en realidad es lo que tú sientas que más te hace efecto en la modificación del síntoma. Ah, ya. Algunas personas se ponen hielo y les deja de doler de manera momentánea. Perfecto. Pero hay otras personas que se ponen calor y el calor estaría aumentando la vascularización, de hecho, y estaría llegando más factores proinflamatorios, suponen algunos, pero en realidad tanto el frío como el calor son en la parte más periférica de la piel en realidad. Claro. No llega como a tejidos profundos, así que no tiene mayor relevancia. Importante en realidad es lo que tú sientas que te hace mejor. Para aumentar el optimismo ahí Exacto. también a través de Sí, esas herramientas. Es interesante igual escucharlo porque lo que uno más ve, por ejemplo, en una lesión, una persona que está lesionada, es como esa típica, como echarse para abajo, como no puedo entrenar, me duele, ¿cuándo voy a volver? Es como lo típico, entonces como que saca un poquito de la noción y que uno también le trata de entregar a la gente, pero sin los conocimientos y sin tanto como información. Pero es interesante igual escucharlo y que la gente también lo escuche y lo entienda, lo asimile un poco también. Sí, sí, hay que motivar en realidad, pues si al final el movimiento es el que rehabilita. Exacto. Si la gente se lesiona y no hace un proceso de rehabilitación como corresponde, o una progresión para llegar al nivel que tenía antes, probablemente, como dejó de entrenar, va a perder va a perder algunas capacidades, como saltar harto, etcétera, la disipación de cargas, pongámosle, va a perder capacidad física, porque no se movió durante el tiempo que le duró el dolor, por ejemplo. Entonces, cuando retome, va a tratar de retomar el nivel que tenía previo a la lesión. Y en ese nivel previo a la lesión, claro, su nivel era mucho mejor. Entonces se va a exigir, quizás se va a sobreexigir, y en ese sobreexigir se va a volver a lesionar, que es como suele pasar.
Entonces, la idea del proceso de rehabilitación no es porque a los quienes se le ocurrió, sino que la evidencia ha demostrado en realidad de que al lesionarse, claro, se pierde capacidad física. Y como se genera una ansiedad asociada a al perder la práctica propiamente tal, cuando quiere retornar, claro, se sobreexige mucho y generalmente se vuelve a relesionar. Ujú. Entonces, ahí mantenerse activo y mantenerse en ejercicio progresivo fundamental. Buenísimo. Buenísimo. Podríamos entonces cerrar con al menos eso, Oye, con yo el quiero ser agregar paciente en general. una Ah, pregunta. dale, dale nomás, Diego. ¿Cuáles son como los máximos y mínimos tiempos que dura una lesión, las más frecuentes? O sea, alguien que se quince un tobillo o lo que sea. Las ten- ¿Cuánto debería esperar esta historia natural del mismo cuerpo? Siguiendo las recomendaciones del Peace and Love y eso. Es que eso igual es muy variable. Yo te podría decir, no sé, por el 15 de tobillo, te podría decir por el dolor lumbar, pero en realidad cada condición va a tener su historia natural. Y en realidad ahí yo también me reconozco que no me las sé todas. Eh, Generalmente las tendinopatías suelen ser las de mayor prolongamiento, sí. No sé si existe esa palabra, prolongamiento. Eh, Prolongación. sí, Eso tiene. Cosas que pasan. Las más nos persistentes. faltan esas Pero, ¿hay, frases. hay, hay algún periodo de tiempo donde uno debería decir, ok, esto no es normal? Obviamente es relativo, pero quizás Es que con claro, po, uno o dos lesiones, no sé, tendinopatía, cuando ya deja de ser, entre comillas, ya dejó de la historia natural. es que por eso, como te digo, las tendinopatías en general duran harto, la mayoría dura más de 6 meses, Sí. un proceso de rehabilitación como corresponde. Entonces, es complicado dar como un pronóstico en ese sentido, Sí. porque la variabilidad de las respuestas de una persona en comparación con otra es completamente diferente, porque son realidades y dolores diferentes, y Sí, capacidades diferentes también. la idea Pero, por ejemplo, un E15 de tobillo. Un E15 de tobillo generalmente, un grado 1 dura 2 a 4 semanas. Mm. Un E15 grado 2 te puede durar entre 4 a 6 semanas. Una rehabilitación como corresponde. Y si es grado 3 ya entre 6 a 14 semanas en realidad. Uf. Ahí en realidad va a depender del nivel de lesión, del nivel del compromiso de la lesión y generalmente también como para tener una referencia. El dolor se clasifica como dolor crónico o dolor persistente, se le está diciendo ahora, porque crónico hace alusión a que no se te va a quitar nunca. Mm. Y generalmente el dolor crónico o persistente es un dolor que dura más de 3 meses. Ya, Y el dolor no es normal que se cronifique. ya. Eso es bueno Se saber. entiende. Sí. Bueno, sí. Es como la tendinitis crónica, ¿o no? La Claro, típica ahí de la que en se realidad habla, como qué tú tan le real podés, es. tú le podés poner como la condición que sea, dolor lumbar crónico, epicondilitis crónica, tendinitis crónica, cualquier cuestión crónica, cualquier cuestión que duela, ¿cachai? Sí, po. Como de resorte musculoesquelético. Hombro doloroso crónico, cosas así. Entonces, el dolor en realidad es normal. El dolor es parte de la vida y nos enseña es nuestro mecanismo de defensa para con las amenazas del mundo, básicamente. Mm. Pero no es normal que se cronifique, ni tampoco es normal sufrir por el dolor, que es diferente, porque el sufrimiento también conlleva un estrés psicológico asociado. Exacto. Entonces, como referencia en realidad, que el dolor no dure más de 3 meses. Ya. ya. A eso iba, porque, bueno, alguien que
no sé, sufre cualquier dolencia para que tenga un rango de expectativa o de lo que se le viene, básicamente, Sí, para bajar no la hay ansiedad. más encima esos dolores también que son de larga data, generalmente no son constantes. No es que te duela de la misma intensidad todos los días. Claro. Sí, exacto. Por ejemplo, la gente que le dicen que le duele por la hernia y la gente hizo terapia física, hizo ejercicio y se le quitó el dolor. La hernia sigue ahí. ¿Y por qué le duele? ¿Y por qué ya no le duele si la hernia sigue ahí? Entonces, como son preguntas en realidad que hacen reflexionar a los usuarios para de alguna forma direccionar la reflexión hacia que no necesariamente duele por la estructura. Mm. Claro, lo que hablamos al principio. Sí, Ah, buenísimo. eso. Sí. Excelente, Bastián, creo que tú excelente. tenías ahí... ¿Más preguntas? Sí, O sea, déjame que las mandamos Yo ahí. tengo un montón de preguntas, yo puedo Dale, hacer Diego. una al tiro. Dale. Se habla las vi mucho de prevenir lesiones, entrenamiento para prevenir lesiones. Sí, sí, Claro. sí. Ya, Hasta qué punto, porque yo me acuerdo de haber tenido esta conversación antes, en una de las charlas, y creo que tú no estás muy convencido sobre eso. Quizá ahora me puedes yo quizás me traspapelé, no sé. a ver, la gente se lesiona, eso es correcto, pero ¿se puede prevenir lo imprevisible? No. Lo que se puede hacer es disminuir la probabilidad de que suceda el evento, Mm. pero yo no puedo prevenir lesiones, yo puedo disminuir la probabilidad de lesiones. Quizá el concepto es el que causa como extrañeza, es como la semántica utilizada, Mm. porque no se puede prevenir lo imprevisible, pero sí podemos disminuir la probabilidad de que esos eventos sucedan. ¿Y cómo? A través de un manejo bueno de las cargas de entrenamiento, de una alimentación saludable, de manejar bien los niveles de estrés, de manejar bien las horas de sueño, porque la gente que entrena tiene que respetar aún más su hora de sueño, porque en el sueño el cuerpo también genera todo lo que es la recuperación por ejercicio. Sí, pero Entonces, Mati, y por sí, ejemplo, entonces, estos entrenamientos ¿ya? para la prevención de lesiones, eh, Sí. está bien o es válido o es un entrenamiento más como en general? Mira, yo te puedo decir, practica parkour y practicáis parkour, así todos los saltos. Y después yo te digo, ya ahora haz este salto de fondo. Obviamente, si tú no tienes buena fuerza en las piernas, no vaya a poder recepcionar de buena forma, no vaya a poder disipar bien las cargas y probablemente esa persona que tiene menos fuerza va a tener más probabilidad de lesionarse que si salta la otra persona con más fuerza y la misma técnica. Mm. Sí, Entonces, ¿es efectivo? ¿Son efectivos estos métodos de prevención de lesiones? O que en definitiva lo que son es reducción probabilística de lesiones. Eh, sí, pues, efectivamente. Hay evidencia en realidad de que hay ciertos programas de entrenamiento que efectivamente reducen lesiones. ¿Por qué? Porque te preparan de mejor manera. Consideran variables que están relacionadas generalmente A la vez. con menor probabilidad de lesiones. Por ejemplo, mayores niveles de fuerza. bueno, Y buenísimo. no es como fuerza general, ¿cachai? Porque, por ejemplo, en el fútbol se utiliza harto los nórdicos, los excéntricos de isquiotibiales, como para reducir el número de lesiones por desgarro. Vale, vale. Oye, Y efectivamente tiene evidencia, ¿cachai? sí, siguiendo esa lógica,
Es que me pasa que en el mundo del entrenamiento hay muchas cosas como que se venden para prevenir lesiones, pero de forma muy genérica. Entonces, Claro, como porque y en parkour como que se tienden a usar así de forma muy genérica. Si tú tuvieras que elegir, me imagino que lo hace para la gente en su casa quizás le sirva, ¿qué ejercicios realmente son fundamentales como, como para ayudar a prevenir este tipo de lesiones? Por ejemplo, el ejemplo que dais del fondo. ¿Cachai? Obviamente depende de la persona, todos sabemos el principio de individualidad, pero quizá alguna recomendación un poco general. No es la adecuada, pero... Chuta, es difícil en realidad como ahondar por ese lado. Si hago como un, no sé, estaría entrando a divagar en realidad porque evidencia de eso no he leído. Bien. Pero si yo lo relaciono, por ejemplo, a un salto de fondo, en donde efectivamente hay un pic de tensión mecánica en el tendón patelar, bueno, efectivamente, por ejemplo, una sissy squat me va a andar impeque para fortalecer y robustecer mi tendón patelar para que sea capaz de soportar esa carga. No sé si conocen la sissy squat. Sí, Sí, yo sí, sí. pero te iba a decir igual si lo podíais explicar para la gente que Se no. lo puedo mostrar. No, pero mira, imagínense que están haciendo limbo. Yo creo que el limbo es un muy buen ejercicio, porque lo que hace es básicamente hacer un trabajo de cuádriceps para mantenerte en, en la línea para poder pasar por debajo del palito, Claro, pero mantener estabilidad. la tensión que uno ejerce en el cuádriceps en el tendón patelar en particular es importante. O los mismos nórdicos inversos de cuádriceps. Generalmente, no sé, echadito de guata en el piso o arrodillado en el piso en realidad, con una persona que te sujete los talones y uno baja como lo más lento posible para trabajar excéntricamente la parte posterior del muslo. Esos son los curls nórdicos de isquiotibiales. Uno puede hacer lo mismo, pero a la inversa, para trabajar lo que es todo lo que es cadena anterior de pierna. mm, Generalmente cuádriceps, fuerza excéntrica de cuádriceps, que es básicamente lo que se utiliza para recepcionar los fondos. Entonces uno se arrodilla en Ah, el piso y trata de hacer limbo arrodillado en el piso. Y van a sentir como bombea ese cuádriceps. Buenísimo. buenísimo, buen dato, buen dato. O sea, Traten pero... de hacerlo. Sí. Vamos a grabarlo, Pero vamos a grabarlo. Va listo, Eso, va listo, va listo. la reflexión eso. general es que cualquier aproximación a un ejercicio de parkour o que se aproxime a eso o a sus exigencias podría ser un entrenamiento de prevención de lesiones o de posibles Sí, causales es de lesiones. Sí. probable. O Yo sea, digo, en términos prácticos, para que la gente entienda en caso, se lo imagine. O sea, si voy a saltar una precisión en altura, parto de más bajito hasta que voy tolerando la carga también. sí, pues. Sí, al final uno tiene que hacer como, al final estos ejercicios de prevención de lesiones son ejercicios físicos básicamente, pues, ¿cachai? Como que te preparan las capacidades físicas para las demandas del deporte. ujú, Entonces, si pensamos en el fondo lo que te pide más es excéntrico lumbar, porque la recepción importante te baja el pecho con fuerza, y también el excéntrico de cuádriceps. Entonces ahí ponte tú a hacer unos curl de inversos de cuádriceps, que sea arrodilladito haciendo limbo para atrás, que es súper bueno. Y por otro lado tenéis, no sé, pues, el curl de Jefferson, donde tomáis, no sé, una pesa rusa o lo que sea. Es como un peso muerto, pero con las piernas estiradas y con la espalda doblada. Entonces ahí lo que tú estás haciendo en realidad es fortalecer tus lumbares y fortalecer tu cuádriceps de manera excéntrica, que es lo que te exige una recepción de fondo. Entonces, en
teoría, podríamos decir que esos ejercicios efectivamente podrían prevenir lesiones, pero no hay evidencia de eso. Entonces yo ahora estoy divagando y estoy haciendo como una hipótesis teórica, ¿no? Claro. Claro. Sí, es interesante Podría- también. O sea, Relacionando más que nada. es interesante que muchas cosas que los entrenadores proponemos, me incluyo también en este rubro, son más... no están probadas en sí mismas, son conjeturas básicamente, en base a la Exacto. experiencia o lo que sea. Pero al final del día sigue siendo conjeturas básicamente. Y que se venden como un hecho por sí mismo. Sí, el problema de eso en realidad es que entendiendo como los fundamentos del entrenamiento eh, y de estos ejercicios de prevención de lesiones, y los pongo entre comillas, no necesitáis métodos, pues, ¿cachai? Entendiendo los principios no necesitan métodos, pues, entonces tú aplicáis los principios nomás, y con eso te estáis tranquilos. No necesitáis como estar certificado en X método porque vas manejando lo esencial, tú jugáis con eso nomás, ¿cachai? Claro, sí, no, obvio. Los métodos crean principios. Al, Oye, re- ¿qué? al, al revés. Revés. Ah, respo, weón. Los principios crean métodos. Ahí estamos. Gracias. Gracias, señores. Esto se graba Se en me venía vivo, rápido. no hay ediciones, así que me pueden colgar después. Eh, Se me venía un poquito a la mente como para rescatar ¿Ya? lo que hablamos en el capítulo de entrenamiento físico y que hablamos de preparar el cuerpo y la técnica. El tema de, claro, quizás este concepto de cómo ir construyendo un poco la armadura que nos va a proteger frente a las exigencias de nuestra disciplina. Claro. Exacto. Aguante Yamakasi. Ah, Y la justa Enganche llama progresión casi. también, hombre. O sea, si vais haciendo el ejercicio de forma progresiva, no deberíais lesionarte por sobrecarga, por lo menos. por sobrecarga no, pues, ¿cachai? Bien, bien ahí, excelente. Bien. No es llegar y lanzarse el Manpower Gap. Exacto, pues no hay que Claro, retirarse. sí, bueno. Imagínate pagar el viaje y hacerlo mal. Así, así que No llegar, no llegar, sí. Le va a caerse al vacío. Oh, Oye, yo creo que hemos hablado harto de los temas que tenemos en la agenda. Ya llevamos una hora hablando, más o menos. A mí se me ha hecho corto, pero igual. esa Sí. justo. Y muy, muy Ay, bueno. me Pero, halagas. pero, el tiempo pero vuela, no chicos. sé, no sé. Ahora pasándote la palabra a ti, Mati. No sé si tengáis algo que consideres muy relevante que hablar o aportar a la comunidad respecto a este ámbito. Obviamente que estudien, no sé, que te sigan en las redes de Paint the Code o qué sé yo. Pero te cedemos la palabra. Hablé todo el rato. Está muy bueno, hombre. Sí, es que este podcast era un poquito más para escucharte también, porque finalmente era más como una entrevista Claro, que como una Debate. conversatoria, así como sí, Sí. porque aquí es sacarte el jugo. Sí, Cotito. Ah, Yo Muy bien. algo que quería conversar en realidad y quizás, bueno, acá todos podíamos participar era quizás compartir experiencias personales en torno eso. a cómo se ha enfrentado Sí. una lesión. Yo eso iba a preguntar. Bien. Porque si no, era un monólogo. Sí, totalmente. Y yo igual quiero aprender de ustedes. Entonces hay que compartir. Eco. Ya, ¿Quién va, Cachipún? Ya, Eh, tomen la palabra. Cachipún. ¿Puedo comenzar yo? Por supuesto. Dale. Bueno, yo el año 2014 estaba practicando una precisión, unas gacelas con harta velocidad y en una distancia igual más o menos. Y me resbalé en una de las repeticiones, en el primer rechazo, entonces me fui así como de hocico al bloque. Entonces traté de ir a rebotar, obviamente, a este bloque y por la velocidad a la que iba, como justo había hecho una gacela,
pude alcanzar a apoyar solo un pie, mi pie derecho. Entonces, por la sobrecarga que tuvo, me terminé lesionando. Yo, bueno, siempre como que me aguantaba y decía, no, si no es tan grave, así, tenía la pata Ya me como del acordé. porte de un melón, pero yo no, dale nomás. Y me aguanté el dolor harto tiempo, ¿cachai? Como que le di un poco de reposo, fui volviendo a entrenar de a poco, hacía cosas suaves, pasaron como 3 meses y empecé a entrenar de nuevo más fuerte. Pero me daba Ya. cuenta que había cosas raras. Por ejemplo, cuando pisaba superficies irregulares me molestaba, sentía algo raro en el empeine del pie derecho. Y hasta que un día hice un tic-tac en un árbol, estaba entrenando con un tío, todavía me acuerdo. Y ahí me volvió el dolor así, pero con todo. Y ahí decidí ir al médico. Habían pasado varios meses, así que... y claro, fui al médico, me pasó un poco lo que le pasó al Basti también. Al principio el primer traumatólogo que vi me dijo, bueno, me hicieron los exámenes, lo que me había pasado era que tenía una luxofractura de Frank, que básicamente, que Suave. básicamente me había hecho pedazos las cuñas en el empeine del pie derecho. Ya. Esos pequeños, ¿cierto? A la gente que no cacha tanto de anatomía. Y bueno, yo como que me dijeron así, no, olvídate que vaya a volver a saltar. Y yo, chuta, ya, no te creo tanto. Tuve la oportunidad de ver a otro traumatólogo que era experto en pie y bueno, finalmente me operé. Ya, o sea, yo que no quería operarme, le tenía mucho miedo a la operación. Finalmente este traumatólogo igual me dio confianza, me operé y desde ahí por suerte no he tenido problemas. Pero igual fue un tema la recuperación. Fue súper larga. No fue, bueno, estuve con kine también después bueno, o sea, me operaron, estuve en silla de ruedas como un mes, estuve como un mes y medio así, como que casi en realidad estaba entre la silla de ruedas y acostado, y después poco a poco le pude ir dando carga al pie, con muletas, ya después caminando solo, y fue difícil ser constante, así ser realmente como no desanimarme. eh, por lo mismo, el periodo en sí, yo creo, a que pude volver a entrenar bien fue como de un año aproximadamente. Y claro, me enfrenté a todo esto que hablamos antes, a esta memoria que te queda de lo que estabas haciendo antes de la lesión, a tener que enfrentarte a reeducar tu cuerpo, a entenderlo un poco de nuevo. Así que fue en ese sentido toda una experiencia y que tardó mucho tiempo, no solo este año que me demoré en volver a entrenar parkour como tal, sino ya en mi práctica del parkour ir entendiendo y ir interiorizando que tenía que estar mucho más atento a mi cuerpo ante cualquier como alarma que saliera y claro, ir siendo consciente de las cargas y de del estrés que iba poniendo sobre mí. Así que fue todo un tema, pero claro, vivencié un poco todo lo que conversamos a lo largo de lo que va del podcast. Así que eso, no sé si alguien Cuático. quiere comentar algo Sí. o contar su historia. O sea, yo creo que igual es parecido, pero yo tengo como dos partes en relación como al tema de las lesiones y como la recuperación o volver a entrenar. Una muy parecida a la del Chechu, a Jesús, y otra que muy diferente porque fue la primera que tuve, también tratando de hacer un speed, iba también muy rápido, venía volviendo de hecho de entrenar, pero no por lesión, sino porque había dejado de entrenar por estudio, trabajo, y me di en la rodilla, contra el Oh, borde del Mira, muro, justo en la esquina. sí. Fue un dolor y así, pero horrible, aparte de la herida que me hice. De hecho, Su saca Jesús de estuvo pie. ahí, Jesús estuvo ahí, sonó como un choque de auto, que fue horrible. El tema está en que obviamente más cabro chico, la ansiedad de querer volver, que de hecho ya había vuelto recién, de querer seguir entrenando y retomar el nivel, etcétera. Volví luego de la lesión, a lo loco, y terminé lesionado nuevamente. O sea, yo creo que eso, eh, Volviste de a lo eh, maldito y de nuevo. sí, porque
Y yo creo que algo que le pasa también mucho a la gente y que yo trato como de educar un poquito, que es el tema que hemos hablado todo este rato, que muchas veces uno tiene tan la sensación de repente el cerebro procesa cosas diferentes a lo que la musculatura o el cuerpo puede llevar a cabo. Claro, según Sobre qué tan todo, conectados están, po. exacto, porque uno muchas veces no es tan consciente de lo que está haciendo, o sea, está un poco disociado el movimiento de como la contemplación o autocontemplación de todo mi cuerpo, mi ser, etcétera. Entonces, uno vuelve con la sensación de que va a seguir haciendo lo mismo, de que la fuerza está igual, de la confianza también que uno tenía antes en un salto, o en las capacidades que uno puede haber tenido, y no va a ser tan así siempre. O sea, Ujú. ajustar las cargas, como decíamos, ir de a poquito, eh, ir probando, ir entrenando, ir haciéndose más consciente, que eso fue lo que me pasó la segunda vez, pero que ahí tuve un poquito un rasgo más psicológico y que me afectó harto también en el tema, como decía el Mati, sobre el tema del dolor y el estrés más causales psicológicas en cómo va a reaccionar uno, que no fue en parkour, pero en ese tiempo estaba entrenando mucho parkour y haciendo mucho levantamiento olímpico. Y ahí tuve una lesión que de hecho no me la fui a ver por temas de Luca, que me cayó en un clean, que es el levantamiento olímpico, de llevar la barra del piso al hombro. Mm. No alcancé a levantar el peso bien, se me resbaló una mano y la otra me chocó entre el codo y la rodilla, como en una sentadilla, y el peso me rebotó en la mano. Oh, Oh, Fueron 85 kilos esa vez y fue un dolor insoportable. No podía andar en bici, no podía flectar la mano, la muñeca, no, nada, 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 nada. Y ese fuiste fue, bueno. sí, no, fue horrible. Y por Lucas no fui al médico, fui a urgencia nomás, y en urgencia me dijeron que era un E15, eh, pero era un dolor insoportable. O sea, imagínate, no podía ni apoyar la mano para levantarme la cama, etcétera. Y eso persistió por cuánto estuve, como 2 años sin Oh, entrenar. caleta, weón. caleta. Mucho, mucho, Mucho mucho. tiempo. Y sin la bicicleta y también por los miedos. O sea, Sí, hubo un momento en que yo ya empecé a probar a mover la mano, a apoyarla con más fuerza y todo. Hasta que ya me convencí, fue cuando empecé a entrenar de nuevo con los chiquillos. Buenardo. Pero también fue un proceso y al momento también de empezar a entrenar, eh, estar un poquito más atento también a las sensaciones, a cómo respondía el cuerpo, no apresurarme tanto, y que fue como también yo llevé el proceso de entrenamiento como valga la redundancia, en retomar mi entrenamiento después de esta larga lesión. O sea, eh, empezar de a poquito, nivelar las cargas, eh, responder mejor a las lesiones más leves o el dolor, etcétera. Entonces también entregarle un poquito de eso a la gente, o sea, no encerrarse tanto como en los miedos, en esta ¿cómo se llama? Estas preconcebidas de que el dolor o una lesión te puede dejar sin entrenar, o que no hay que entrenar cuando hay eh, alguna lesión, etcétera. Y yo creo que eso también es importante que la gente Vaya, entiendo. lo vaya entendiendo. Así que eso De, es como... de hecho, igual, al menos quiero acotar algo. Y así como ustedes comentan sus lesiones, yo creo que igual es una fortaleza el poder darse cuenta que, por ejemplo, lesionarse un pie no te imposibilita de entrenar los brazos, ¿cachai?
Claro. Entonces, por último, Exacto. se puede practicar, no sé, algún climb up o cosas de por ese estilo. Entonces, como ver más que la lesión como una situación que te va a coartar, verla como una posibilidad de empezar a trabajar otras áreas que quizá habías dejado más de lado y, y darle tiempo al cuerpo en realidad de hacer lo suyo Exacto. De hecho, de de manera hecho, activa. de hecho, como dato, eh, el Mati, tú Mati, fuiste uno de los que me ayudó así en demasia, De más. en demasia, ¿verdad? Es que, Demasiado. perdón, estaba aquí inventando palabras nuevas, todo aquí De inventando todo. palabras nuevas. Demasiado. Una Pero bueno, ciudad, un juego. ¿cómo se llama? Me diste como ese empujoncito en una charla que tuvimos, o sea, no una charla, sino que Ah, la cosa. en la capacitación, perdón, Que no sé. que nos hiciste, ese empujón a entrenar y quitarse el miedo también de los dolores, de las molestias y de estas ideas preconcebidas que también decía. O sea, eh, Oh, empezar qué bonito. no, no, y lo hablo en serio, sí, y es por lo mismo, porque uno también, y yo sobre todo tenía muy esta idea de cuidarse, así como casi envolverse en de estas bolsas plásticas, de estas como con aire, ¿sí? Eh, Tu cápsula. y sí, pues, y aparte que el factor psicológico también como que me afectaba mucho, empezaba así como, "Puta, estoy con este dolor, no voy a poder entrenar", y eso me lleva a no entrenar nada. O sea, una lesión en el pie, como decís tú, podía entrenar brazos, pero no lo hacía porque era como el factor de, no, no voy a entrenar y no entrenaba, o sea, nada. Así que Entiendo. eso también es importante igual. Buena, Dejarlo. bacán. Así que vale, Bati, vale, Bati. Aguante. Voy yo, pues. Yo Dale. tengo como, no sé, pensando, lesiones graves no he tenido. Lo más que tuve fue una microfractura en la base del quinto metatarsiano por hacer un speed and mon de noche, después ya de haber entrenado igual un buen rato, weón. ¿Cachai? Y fue raro porque sentí el dolor así como que llegó a su tope, pero yo estaba así como tan embolado entrenando que me seguí moviendo como 5 o 10 minutos más. Y mientras me seguía moviendo llegó un punto en que sentí raro el pie y dije, no, esto no es normal. ¿Cachai? Dije, ya voy a dejar de entrenar, dejé de entrenar, dije, me voy para la casa. Me iba para la casa y de repente como que el dolor era más grande, más fuerte. Y fue como, no, no, me voy para la casa así, porque si no voy a quedar peor. Así que decidí ir a urgencia y claro, pues ahí me dijeron que tenía esta microfractura en el pie. Igual fue, para mí no fue como tan grave porque, o sea, me pusieron bota y todo, me dieron medicamentos y yo le dije al médico que no iba a tomar nada. Que no había conversado tú y que igual siempre he sido reacio a tomar medicamentos que me quiten el dolor, por así decirlo, porque si no siento el dolor, no sé si estoy haciendo algo bien o estoy haciendo algo mal, ¿cachai? Ya. Entonces decidí no hacerlo y era tolerable para mí, pues entonces me mantuve con eso. Usé la bota hasta la casa, en la casa usé la bota como 2, 3 días y después la bota la dejé de lado, weón, porque sentía que el pie estuviera tanto tiempo inmóvil, aparte que mi profe como de rehabilitación en el instituto nos decía que si mantenía el pie demasiado inmóvil mucho tiempo se va a recuperar, pero no, las fibras no van a sanar en la forma correcta. O sea, tiene que seguir moviéndose por lo menos, ¿cachai? No, Diego. No, Diego, no No, está apagado. no, Diego, No. fuiste bueno, te guían de la oreja. Sí, Te- así como Ah, mira tú, weón. Oye, Diego, no está apagado todavía. No, probablemente no se apague, weón. Tarado. Esto es grabar en vivo. Esto es Pibos Podcast. Pero más no está mi gato jugando por aquí.
Ya, pues, y eso fue como mi experiencia con esa lesión. Fui trabajándolo progresivamente, igual que todas las lesiones que he tenido. Generalmente, Buena. mi otra lesión grave que tuve fue que me tuvieron que operar en la cadera por un pinzamiento femoroacetabular. Ya. Y ese ni siquiera está como dictado por el parkour, sino que por antecedentes que tengo de antes de haber tenido epifisiolisis cuando era más chico. Ya. Y eso también, pues me operaron y a las 2 semanas estaba viendo qué podía hacer con la otra pierna o si podía mantenerme un poco en plancha. De hecho, me acuerdo que habíamos partido con el desafío de hacer planchas diarias en pivot parkour y ahí me iba manteniendo dentro del rango que me permitía el dolor nuevamente. ¿Cachai? Entonces Ok. siempre como que el máximo que he estado sin entrenar han sido como 2 semanas, 3 semanas. ¿Cachai? Siempre he tratado de volver y ver qué tanto puedo hacer y qué no puedo hacer. Porque qué no puedo hacer Ya. por igual. Realmente ser y durar. Sí, Sí, pues, sí. el non-stop. Claro. Sí, aparte un montón quedarme quieto mucho tiempo. Me exige un poco en todo esto también. Buena. Son mis experiencias. Oye, Falta Diego. yo. Puta, yo tenía una lesión por sobrecarga, weón, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Yo creo que hace más de 4 años. Y ahí me estaba bien como deprimido, weón. Me dio por una. O sea, yo creo que obviamente venía de hace más tiempo, pero se desencadenó cuando hice una gacela bien larga. Esa es la de la pileta de Balmacea. Mm, O sea, no son gigantes, pero igual son exigentes sí. en ese tiempo. Y ahí me molestaba mucho el área de la patela. Y nada, como que lo mismo que el Nacho, po, weón. Si te duele, no debería hacer. Y fui al médico, me hizo una resonancia. Al final me dijo que la rodilla estaba bien, weón, que no tenía nada de gaste. Yo pensé que ya me iba a morir, que había cagado mi historia de parkour. Bien, bien Hasta trágico aquí. el weón. Eh, pero no, por suerte no pasó nada. Ahí como que en realidad lo que desencadenó esa lesión fue como estudiar mucho y como investigar mucho respecto al tema, sobre esto. Igual ahí justo tú estás ahí, el Mati, ¿cómo se llama esto? Explorando esta cuestión de las lesiones, pues también el dolor y siguiendo las nuevas vertientes, pues, ¿cachai? Porque, y los nuevos modelos, pues, que se alejan de lo biomédico. O no sé si se alejan es la palabra, pero amplían el espectro de lo que significa tener dolor. Ujú. Y ahí en realidad eso fue como en realidad una exploración en cuanto a darte cuenta que hay mucho mito, mucha información mal entregada y ahí como que en realidad después seguí entrenando y se quitó. De repente cuando entreno mucho en verdad me, me dan como unos brotes así de molestia y ahí cacho que me paso un poco. Pero también como que no los tomo tan en serio y se me quitan solo, sobre todo cuando duermo bien. Cuando empiezo a dormir bien, ya como que desaparecen muchos de los dolores, que en realidad no tengo ninguno. Bueno. Y ¿Y tú, dolores Mati? del corazón. Ah. Ah, Puta miles, pues, weón. Ah, Con esta pandemia, weón. De más. ¿Y tú, Mati? Es súper Oh, interesante el tema del sueño. Me pasa que fuera también de las lesiones cuando entro así a dormir bien y mantenerlo durante harto tiempo, siento como que mi nivel sube caleta, me siento muy bien entrenando. también. sí, Sobre todo bueno. tú. Súper importante. Sí, sí, el sueño está súper subestimado, pero es el único mecanismo por el cual el cuerpo realmente descansa. Antes se empieza Entonces, a reparar, por así decirlo. ojalá cuidarlo harto de 7 a 8 horas. Yo igual como que de un tiempo hasta ahora he tratado de retomar harto mi higiene del sueño porque antes, no sé, me ponía a leer paper hasta las 4 de la mañana, trastornado total, pues. Sí, uno se trastorna en verdad.
Sí, entonces ahora no sé, tipo 11 de la noche yo ya estoy con la luz baja de la pieza, trato de no estudiar en la pieza y si es que estoy en la pieza y leo, no sé, pues estoy leyendo poesía o algo así, algo más relajado, ¿cachai? Bueno, Como, como prepararse para el sueño, ¿cachai? Porque si te Ya. acostáis estresado, tampoco el sueño es reparador. Entonces la idea es como prepararse para dormir, tener como ritual, ¿cachai? mm, Es difícil, ese tema es complejo, el de la higiene del sueño. Yo como entrenador al menos creo que en mis alumnos cuando hablamos sobre ese tema eh, les cuesta, sobre todo, bueno, a todo el mundo le cuesta, pero en los adultos es tema difícil. Y yo siempre uso el ejemplo de que en realidad tú no necesitas pegarle a alguien para torturarlo, necesariamente. No necesitáis infligirle dolor, sino que las torturas más antiguas del mundo es privar del sueño. Es una tortura, de hecho. Y muchas veces nos sometemos a esa misma tortura voluntariamente y nos hacemos daño. Y aparte entrenamos, entonces nuestra tolerancia a la carga se disminuye 10.000 veces hacia abajo. Sí, pues. Estamos preparados para las peores torturas, entonces. Puta, y como retomando un poquito las experiencias personales, yo igual he sido como bien quemado, porque antes como que no hacía físico y me tiraba weá así enorme. Era medio cagado la piña. eras uno de los que dicen a lo maldito. Claro, vale. Claro. No, yo decía, For Narnia, y me tiraba. Y, y no sé, pues eso siempre terminaba mal. No, como que no aprendía la lección. Y, y demás. No, pero no sé, pues una vez igual entrenando en un gimnasio, traté de hacer un dash roll sin apoyar los pies, como de pasar al tiro a meterle el giro. Sí, sí. Me encanta ese movimiento, weón. Y fue horrible, como que caí con el hombro, no alcancé ni siquiera a meter el roll. Pero espérate, ¿no habían unas colchonetas o algo ahí? Sí, se había en colchoneta y menos mal que había porque si no hubiese sido peor. La cosa es que me fracturé la clavícula Oh, y no hice nada, si yo nunca voy a médico. Predica, pero no practica. Clásico. Todos somos puras gaticas. Es que, bueno, en ese tiempo tampoco sabía lo que sé ahora, pues entonces mi cuidado igual fue mucho más ignorante en ese sentido. Y la cuestión es que consolidó chueca. Ya. Y durante mucho tiempo no podía hacer fondos en paralelas, por ejemplo, como hacer dips. No podía Ya. hacer flexiones de brazo, me dolía tirar con, todas esas cosas. Entonces, todo lo que fuera cargarle peso a los brazos era pero un martirio y me dolía mucho. Y mucho tiempo pensé como en operarme, pero el traumatólogo que me vio me dijo que me iba a sacar como tendón del tendón de Aquiles para ponérmelo en la unión del esternón con la clavícula, porque mi fractura fue ahí, pues entonces hubo un desgarro de la cápsula esternoclavicular. Entonces como que la cuestión quedó como inestable, entre comillas. Bueno, yo le creí y como que tuve mucho miedo mucho tiempo, porque como digo, eso fue hace mucho tiempo y no sabía lo que sé ahora. Entonces mi cuidado igual fue como de miedo, de no cargarlo, y así fue durante mucho tiempo. Como que no dejé de practicar parkour básicamente. Y después como que me volví a motivar y empecé a entrenar de a poquito. Entonces ahí me fui dando cuenta de que ya me dolía, pero si quería retomar tenía que darle nomás. La cosa es que mi cuerpo se fue acostumbrando de a poco hasta que, no sé, pues ahora me paro de mano, aguanto 15 segundos, 15 minutos, ni cagando, 15 segundos. ya quisiéramos. Y no sé, pues no pasa nada. Hago Fernando. press banca, hago barra, hago de todo en realidad y está sanita. Bueno, Buena. Buenísimo. Y también me pasó con
con una tendinopatía rotuliana, que durante mucho, como un periodo de un semestre más o menos, como que todas las presis grandes que pillaba en Conce me las tiraba. La mayoría eran fondos presis. Uf, Entonces, carga, brutal. carga, mucha carga para las piernas. La cosa es que me pasó la cuenta y el tendón patelar, pero no me dejaba ni dormir a veces. Muy reactivo, muy reactivo. Entonces, y no soportaba tampoco estar mucho rato sentado. Era como un ardor que empieza a aparecer en el polo inferior de la patela, como en la puntita de la patela, donde empieza el tendón patelar, ahí, pero fijo. Y dije, no, pues esto tiene que pasar de alguna forma. Y ahí como que igual, ahí ya tenía algunos conocimientos, pero bien incipientes porque recién estaba empezando a estudiar. Y empecé a entrenar y modulando bien las cargas. Y a veces cuando me tocaba hacer mucha pliometría, se volvía a sensibilizar al tiro. Entonces tuve que aprender a progresar mejor las pliometrías y ahí de a poquito, la pliometría es como la fuerza explosiva, entre comillas. Sí. Y es que para que se entienda. Sí, Y, Entonces, Muy bien, muy bien. y, y ahí como que empecé a entrenar de manera más inteligente y desde entonces no ha pasado nada más. Así que, sanito. Qué bacán. a mí anduve un poco en esa el año pasado yo, como por suerte también como que bajé harto las cargas, aproveché a practicar harto flow que lo había tenido de lado y también pude ir bajándole un poco la carga a mi patela derecha, que andaba sensible. Buena. Así que- Si al final eso nos dice el dolor, pues oye, cálmate. sí. Y ver por todos los lados, en realidad, de cómo mejorar la recuperación. Pues dormir mejor, comer mejor y modular las cargas, ¿no? Mantenerse hidratado. También. Así que, Oye, Buena. ¿alguien estamos más? llegando. Yo creo que estamos llegando al final, ¿o no? ¿Alguien quiere decir algo más? Yo estoy listo. Yo también. Yo, igual. ¿Yo? Tenemos una última pregunta. Chan, chan. Si tuvieras que definir tu práctica de parkour en 3 palabras, ¿cuáles serían y por qué? Uh, Oye, esto tenían que habérmelo dicho para pensar algo. Esa es la gracia, po. Lo sacaron de interrogación. No, diría como ser y durar, pero no, pues muy cliché. Pues. Esta es sacársela No, fácil. sí, Sacársela bueno, fácil. charlatán. Charlatán. A ver, mi práctica. Yo creo que actualmente mi práctica de parkour yo la definiría como disfrutable, eh, consciente y personal. Disfrutable, consciente y personal. ¿Por qué disfrutable? Porque yo no puedo, el parkour en realidad ahora es parte de mi identidad, pues entonces yo cuando no entreno estoy triste porque me gusta entrenar, es algo que yo disfruto. No es una cuestión que yo diga, no, quiero sacar más mortales, quiero sacar el con más largo, no, yo entreno porque a mí me hace feliz saltar, ¿cachai? No es porque yo quiera ser el mejor de parkour, no es porque quiera destacar por sobre otros, no lo veo como una competencia, ¿cachai? Yo lo veo como una cuestión que me hace feliz moverme, como me hace feliz entrenar taekwondo, me hace feliz, no sé, leer, bueno, hacer parkour me hace feliz. La reflexión. ¿Por qué consciente? Porque estoy consciente de cuáles son mis limitaciones también. Hoy por hoy mi práctica ha sido mucho más consciente y por eso mismo también trato de respetar cuáles son mis límites, cuáles son como mis potencialidades, por dónde puedo ir y por dónde tengo que ir con más cuidado, porque yo también reconozco cuáles son mis miedos. Entonces, en ese sentido, como que he ido conociéndome mucho más a través del movimiento. Y la última era personal, porque yo no necesariamente tengo que entrenar con gente para salir a entrenar, porque la práctica es mía, ¿cachai? Y lo mismo me pasa con el taekwondo. Hay tiempos en donde
me desentiendo de la academia por mucho tiempo porque estoy como en un viaje personal. En el taekwondo, el do marcial, es como el camino. Do se traduce como el camino, que siempre es personal y que empieza en uno y no termina nunca. Y con el parkour me pasa lo mismo. Como que no necesito como estar en comunidad para disfrutar del parkour. Me gusta entrenar solo, pero también disfruto si es que alguna persona se suma, ¿cachai? No es como una práctica completamente individualista. Ermitaña. Claro. Buenísimo. Y eso. Buena. Eso, viejo. Un agrado tenerte, aunque sea en a distancia. A ¿ya? distancia. Sí, podcast Corona. Podcast Corona. Eh, Nada, pues esperamos que aparezca la vacuna. Nos demos abrazos como nunca. Sí, Entendí lávense con las manos gente, nomás, no cabros. seáis tan ermitaños. Lávense las manos. Sí, Por supuesto, Y lávense el poto. jaboncito. También. Y encerrarse no significa ser un cochinito. Po. Así es. Ya pues viejo, espero que haya sido un gusto para ti, lo fue para nosotros. Y esto ha sido una edición más de Pivot Parkour Podcast. Encuéntrenos en YouTube, próximamente en iVoox y también estamos en Spotify, ¿ya? Recomiéndenos a sus amigos y boom boom. Adiós. Y sigan a Pine the Code. Y Pine the Sí, Cone, sí. exactamente. Pine ¿Ya? Lo the vamos a Code. poner en el enlace de YouTube, porque no sé si en Spotify se puede, ¿ya? Pero Ah. en la descripción de YouTube, vamos a decir, alguien que quiera aprender más, lo vamos a poner ahí en la descripción. Así que eso. Y el Perfectirijillo. perfil de mi amigo Mati, que hace poco tiene Instagram. Sí. Mientras no Síganlo, tenga síganlo. TikTok, está todo bien. Ya pues viejo, un Así abrazo. que Ya pues, cabros. Gusto. Ha sido